A ver, aquí las consultas puntuales del fitoestándar de cuentas por pagar era que queríamos saber que por qué en la parte de bloqueo de pagos sale el no aplica. O sea, Listo, Angie. Mira arriba el encabezado esto. de la tabla. Es un prerequisito. No tienen un prerequisito para configurar indicadores de bloqueo de pago. Ahí, ok. Ok, listo. Gracias. Ya, luego aquí, en la parte de alcance de proceso de solución, en el proceso de tratar interlocutor comercial, esta parte no pertenece al fitoestándar de compras. Por el tema de crear proveedores y esto, que eso se hace en el módulo de compras. Tú puedes crear proveedores en compras y en finanzas. De hecho, sí, o sea, puede estar también en el módulo de compras, pero nosotros en finanzas también lo tenemos en cuenta y lo tenemos en cuenta sencillamente porque podemos también, digamos que no es el gran porcentaje de las facturas, pero nosotros también podemos crear facturas directamente desde finanzas, sin una orden de compra, ¿sí? Para casos muy específicos. Entonces, en ese caso, crearíamos también un proveedor, ¿listo? Y podríamos darle un tratamiento al proveedor únicamente con el rol de contabilidad financiera. Entonces, tenemos proveedor solito, que es el de compras, y proveedor contabilidad financiera, que es el rol que usamos normalmente para hacer toda la trazabilidad desde el finanzas. Ok. Bueno, pero en este caso no creo que lo usemos, pero listo, gracias por la aclaración. Ujú. Ya. Aquí en el punto también 3 Ujú. sobre importar facturas de proveedor de forma masiva. Quisiéramos, por favor, que nos compartan una plantilla o nos expliquen cómo hacer esto. Y porque dentro del workshop no nos han explicado ese punto. Si lo explicamos, Así, no, en todo caso no lo recordamos. lo podemos volver a ver, no hay problema. Cuando tengamos las pruebas unitarias, volvemos a ver el tema, cómo Ujú, funciona. Tenemos una aplicación que se llama Importar facturas de proveedor. Desde esa aplicación yo puedo descargar una plantilla en Excel y la ujú. plantilla en Excel tiene todos los campos definidos, que yo lo único que voy a hacer es diligenciarlos. Y desde allí, pues yo puedo hacer la carga de facturas de proveedor claramente sin orden de compra, pero se puede dar un caso en específico, no sé, después de la salida en vivo, algún ajuste o algo así, podemos usar esa plantilla. Ah, ok. Entonces es como una carga masiva para saldos iniciales. Lo podemos usar luego como para un ajuste. Realmente la plantilla de saldos iniciales es diferente y tiene más información, Ah, ok. pero sí está la función para que ustedes lo sepan, ahí se puede también hacer. O en el día a día, si luego, no sé, voy a registrar X número de facturas de proveedor. Sin orden de compra lo puedo hacer. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, por lo menos en Colombia sí lo podemos hacer sin ningún problema, pero creo que en Perú tenemos una restricción porque hay que informar en un libro electrónico todos estos movimientos de compras. Bueno, en el libro de compras. ¿Y la Entonces, importación de esto no te va a salir para que en el registro de compras? tendríamos que adecuar una parametrización del tipo de documento, porque es que eso lleva configuraciones detrás. Ujú. Mm. ¿Pasamos al siguiente? Sí. Sí. Entonces, solamente para cerrar, Catherine, sí sería bueno en todo caso que tengan en cuenta esa consideración. Ok, sí. Ujú. Igual en pruebas unitarias, cuando terminemos de configurar, yo pruebo y ya pasamos una plantilla de pruebas unitarias. En pruebas unitarias, todas estas cosas hay que probarlas de que el sistema me esté funcionando. Entonces ahí también igual y volvemos a tocar el tema, no nos recordamos cómo funciona, entonces lo volvemos a ver.
con la plantilla y hacemos la respectiva explicación. Algo que también quería precisar, y bueno, no está anotado, pero sí lo quiero preguntar. En el punto 2 que dice introducir facturas sin orden de compra, ahí yo tengo una duda. Nosotros cuando vamos a registrar una factura, que normalmente eso va a venir con un orden de compra y va a venir a través del portal de proveedores de Titania, y el portal de proveedores de Titania lo que hace es validar si el documento, si la factura ha sido aceptada y es válida en SUNAT. ¿Qué va a pasar en SAP, ¿no? O sea, en el tema de integraciones, porque para nosotros es importante que si yo igual ingreso una factura que no va a venir por Titania, y de eso pasa mucho, ¿en qué momento va a haber ese proceso de validación del comprobante con SAP, ¿no? Porque esa validación hoy por hoy la tenemos nosotros, ya sea que sea desde Titania el ingreso de la factura por parte del proveedor, o ya sea que directamente la hagamos en GP. ¿Eso está contemplado? ¿Lo han visto? No No, sé. no, eso no está contemplado en el estándar de SAP. No tenemos una validación con la factura que está registrada en el SUNAT, que me registró mi respectivo proveedor en su momento. O sea, que él debió haber enviado como si nosotros fuéramos el cliente. Esa validación SAP no la tiene por estándar. Alex, ahí es importante considerar ese proceso de validación, ¿no? De que el comprobante puede ser, cada vez que yo quiera registrar una factura, haya una previa validación con SUNAT respecto a la aceptación del comprobante ante SUNAT, porque eso lo tenemos actualmente en GP. Bueno, ahí tendríamos que ver si esa función se puede integrar con Wenceslao en la integración, o tendríamos que analizar si es un gap. Yo diría, Claro, en ese caso sí tendríamos que ver, porque ahí interviene Titania, y justo tenemos una reunión con Titania que nos toca ver. claro, pero Pero, Titania, como les digo, ujú, nosotros tenemos 2 formas de registrar, o hasta 3 formas de registrar una factura. Una que viene desde Titania, donde el proveedor es el que autogestiona su registro, y en Titania sí existe una validación con SUNAT, porque a Titania se carga la factura a través del XML. Entonces, esta validación se hace con el XML directo a SUNAT, y ya nosotros nos quedamos tranquilos de que esa factura está totalmente válida por SUNAT porque vino a través de Titania. Pero también en el GP nosotros registramos facturas directamente en GP sin que entre por Titania, que sí tiene orden de compra, pero que por alguna razón el proveedor no la ha podido subir a Titania, así que nos la manda por correo y nosotros la registramos directamente en el GP. Y ahí también el GP tiene una integración con SUNAT, para que en el momento que nosotros registramos la factura le damos un proceso de validar comprobante, algo así, y nos valida de que el comprobante es válido para poder contabilizarlo. Entonces, existe ese proceso de validación desde GP hacia SUNAT, porque también tenemos una tercera opción donde registramos facturas sin orden de compra, como lo menciona en el punto 2, ¿no? Y que obviamente corre la misma suerte de aquellas facturas que tienen orden de compra, porque igual corremos un proceso que se llama validar comprobante o algo así, y también valida con SUNAT. Entonces, en buena cuenta, lo que trato de decir es, toda aquella factura que no va a entrar por Titania, ya sea que tenga orden o que no tenga orden, debería de permitir hacer esa validación con SUNAT, y eso es un tema de integración. Porque ya de por sí, SAP va a integrarse con SUNAT para el tema de los comprobantes de pago, ¿no? Cuando yo tenga que informar mis Sí, comprobantes de retención, cuando yo tenga que informar las facturas que yo emito. Entonces, esto es una integración más parte de SAP. Ustedes van a tomar también de SAP el tema del tipo de SUNAT, el tipo de cambio. O sea, ya va a existir de por sí una integración de SAP con SUNAT. no, de hecho Simplemente que hay. la integración es a nivel de OCE.
Ya, Ok. entonces ahí toca, Claro, o de Alex, la OCE. Ujú, ahí toca con Alex definir bien los puntos que vamos a considerar dentro de esta integración con la OCE, ¿no? ujú, claro, exacto. Entonces, es eso, ¿no? Y en qué opciones tendría que hacer esa validación cuando se introduzca facturas sin orden, con orden, facturas masivas. Hay otra opción, el punto 4, que se llama, bajas un poco, Angie, por favor. Sería interesante Este, que lo anoten en el fito estándar. sí, lo Que estamos anotando ahí como notas. No sé, pero en qué parte lo ponemos del fito estándar en todo caso, porque sí lo estamos poniendo, o ponlo más precisamente, Angie, en el punto 2, en la nota del punto 2, coloca confirmar validación de comprobante con la OCE o con SUNAT, no sé, con la OCE dices, ¿no? Si quieres ponlo como un gap al final, porque eso Ajá, estándar SAP no lo trae. Ok. sí, correcto. justo a eso iba, ¿no? Mejor que lo ponga como un gap. Ujú. Porque ahí también, chicos, hay que considerar un Sí. punto clave. En cuanto a la lista de integración, ahí de hecho vamos a tener que priorizar, ¿no? Ya tienen que tomar la decisión sobre todos los gaps que se identifiquen, porque este levantamiento de gaps tiene que ir con el alcance del proyecto. Entonces, bueno, ahí Sí, toca tomar esas decisiones, sí, Gerald. Eddie, Es totalmente de correcto, Eddie. acuerdo, de acuerdo con eso. Eh, por eso que es importante cerrar los sitios estándar, tener Ujú, ya la lista de gaps, digamos que acordados, y de ahí vamos a ujú. priorizar nosotros de acuerdo a la estimación que hagamos con respecto a las horas, ¿no? Sí, exacto, exacto. Porque, o Ya. sea, en definitiva, todos los flujos que no formen parte del estándar, de una u otra manera se pueden adecuar, ya sea a nivel de BTP, responsabilidad de SAP o con otra aplicación. Sin embargo, esto también tiene que ir de la mano con el alcance y priorizado, ¿no? O sea, qué realmente va a funcionar o van a usar para que no hagan una inversión en algo que de repente pasa una vez, ¿no? Entonces, eso también va a ayudarles en la toma de decisiones. Sí, sí, alineados con eso, Eddie. Perfecto. Ya. ¿Está bien si le pongo así? Confirmar la validación en SUNAT de factura sin OC. ¿Está bien? Pero ponlo como un gap. Sí, está acá abajo en los gaps. En el, ¿Ah, quieres que lo escriba? claro, en el punto 3. Ya. Ponlo como un gap en el punto 3, Ya. ¿no? No, solo, todo, Angie, pon confirmar validación en SUNAT de facturas sin orden de compra y facturas, mejor ponlo así, facturas que no ingresan por Titania, de frente, porque ya ahí se entiende que son las de con orden, sin orden, ¿no? Sí, que entran por Titania. Ya. Ok, volvemos ahí arriba, por favor. Mm, Ya, aquí, al punto 4. Ujú. Entonces, este tema de facturas periódicas también lo veríamos, por favor, en las pruebas unitarias, Katherine. Vamos a anotarlo para que nuevamente lo validemos, lo probemos. Porque no recordamos exactamente cómo funciona eso. Las facturas periódicas. Ujú. Las facturas periódicas son facturas que tienen el mismo importe y las mismas contrapartidas. ¿Sí? Vamos a decir el pago del arriendo de un local. ¿M? Entonces, yo siempre voy a pagar 1.000 soles por el arriendo, mes a mes. Y va a las mismas cuentas contables. Ujú. Entonces, tú puedes registrar dentro del sistema una única vez el asiento contable y le dices que va a tener una periodicidad. Entonces, ¿qué periodicidad le voy a dar? Que si es mensual, que si es cada semana, que si es cada día y cuántas veces se va a repetir. Si yo voy a repetirlo los 12 meses del año o solamente voy a tener, eso va a pasar 5 meses seguidos, 5 semanas seguidas, yo eso se lo digo. Posterior a eso, lo que puedo hacer es programar un job que al mes o correr el job, que al mes yo, cuando corro el job,
se me van a contabilizar todas esas que yo ya planifiqué que necesitaba contabilizar. ¿Qué Pero ¿y cómo pasa? hacemos con el número del comprobante? Porque todo puede ser igual más no el número del comprobante. La referencia. Claro, la referencia. Eso. En este caso, entonces, facturas periódicas no te funcionaría mucho, porque no podemos, no es editable, realmente tú generas la estructurita y lo que haces es que corres el job y él te lo contabiliza en automático. Consulta, y acá estos registros van al registro de compras, entendería que no. Sí, Sí van al registro de compras. sí. Ah, pero entonces no se podría porque claramente yo podría Sí, hacer ese proceso, pero me tiene que dejar cambiar el número de factura. en localización Perú no le serviría. Tienes toda la razón. Si necesitas el número de la referencia de la factura que se registre en el SUNAT, no es viable usar ese proceso de facturas Y periódicas. no lo podría, o sea, y me dices que esto va al registro de compras siempre que yo le ponga el tipo de documento del registro de compras, Sí. pero lo podría usar para otras cosas de repente. O sea, mientras no le ponga el tipo de ¿Qué documento, cosas? por ejemplo, nosotros tenemos lo que son los devengos de gasto. Nosotros todos los meses devengamos el gasto y tenemos las mismas cuentas, los mismos importes, todos los meses. ¿Contra una cuenta por pagar? Ah, no, no es contra una cuenta por pagar. Es una reclasificación, es un devengo del anticipo a la cuenta de gasto. O hay otra Pero opción donde le puedas. sí tienes una herramienta muy parecida, porque hay asientos contables periódicos. Ah, ya, ok. Ah, ya. Entonces, O este sea, por sí. acá no iría, pero sí es así tal cual lo que yo te acabo de explicar, solo que no va contra una cuenta por pagar. ¿Y eso en qué documento está? ¿En el de contabilidad? Debería estar en el de contabilidad. Si no está en el de contabilidad, igual yo te confirmo que eso existe y funciona a la perfección. Ya revisamos el fito de conta, chicas. Sí, Sí, no, no me parece haberlo leído ahí. Ya, ok. Entonces, ese no aplicaría ni para Perú ni para Colombia, para ninguno. Ok, seguimos, Angie, por favor. Aquí, en la parte de facturas sin orden de compra, es lo que estaban hablando, ¿cierto? Que necesitaban la validación con SUNAT. ujú, Sí, sí, claro. que está como un gap. Aquí. Ah, queríamos mayor alcance de este flujo de pago inicial, porque no llegamos a entenderlo. ¿Eso es anticipo, en principio, anticipo a proveedor o algo así? ¿O no? Este sí tiene un pero este proceso no lo vamos a tener en cuenta. Recordemos que realmente como en el scope item se plantea, en la documentación de SAP se plantea el anticipo, no se nos acomoda a la lógica contable que necesitamos llegar de los anticipos a proveedores, ¿cierto? Entonces, este realmente no nos aplicaría mucho porque yo creo una solicitud de anticipo a proveedor, pago el anticipo, luego hago el registro de la respectiva factura y hago un cruce entre el anticipo que pagué y la factura. Y me queda la porción de la partida abierta. O al final cruzo y ya hago el respectivo pago de la porción que me queda abierta del pago al proveedor. Esto no nos va a aplicar así porque recordemos que el flujo para anticipo de proveedor se adecuó para que se acomodara un poco más a la lógica que realmente se usa en Perú. ¿Y ahí ese proceso de Perú va a estar en desarrollo, es un gap o algo así? En principio no es un gap, se, se jugó con el estándar, ¿sí? Así lo planteamos, con las herramientas que tenía SAP, como empezar a jugar con eso desde la orden de compra
para llegar al resultado que queríamos, pero no está planteado como un desarrollo adicional. Ya, consulta. Y este proceso, así como yo lo veo, sí existe. O sea, no es que lo han eliminado, ni modificado, ni No, nada por el estilo. existe. No, sí, Porque eso no lo podemos quitar. ya, ese vamos a usarlo para qué, Catherine. ¿Sabes para qué? Nosotros, o sea, lo que pasa es que nosotros tenemos dos tipos de anticipos. Un anticipo que es el que viene con factura, que fue el que siempre les hemos explicado y el que seguramente lo han adecuado a nuestra necesidad de Perú. Pero Ujú. también tenemos otro anticipo que, bueno, es un anticipo sí, pero por una razón, ¿no? Que eso nos pasa con todas las facturas de seguros en general, donde nosotros a la aseguradora primero tenemos que pagarle para que nos pueda emitir la factura, porque de lo contrario ellos no nos emiten la factura. Entonces, eso sí funciona. Ese proceso que tenemos lo usaríamos con este Para los seguros. procedimiento, Ok, donde creamos el anticipo, pagamos, ¿no? El anticipo, luego nos traen la factura del proveedor y lo compensamos. Y de esa manera cerramos, porque siempre lo que pagamos es exactamente al valor que el proveedor nos va a facturar. ¿No? Porque ese es en sí el procesito de anticipo que estamos mostrándolo ahorita, ¿cierto? ajá, sí, señora. Ok, entonces ese proceso lo usaríamos para todo lo que son anticipos que no nos factura el proveedor. Anótalo ahí, por favor, Angie, que ese proceso lo vamos a usar para los otros, los anticipos que no son facturados, si quieres ponlo así. Ya. Era lo que comentábamos en la mañana, Ángel, Xiaomi, Diego, cuando estuvimos reunidos previamente. Sí, pero, o sea, ahí ya no aplicaría esa parte donde dice entrada de facturas. No, ¿No me claro que acuerdo? sí, porque a través de entrada de facturas registraremos la factura de ese desembolso que hemos dado. Ujú. Ah, El ya, ahí pago, vamos a primero registrarlo. creas la Claro. solicitud de Ah, anticipo, pagas, registras la factura. Ujú, y luego compensas, ¿no? O sea, o cuando se registra la factura se compensa. ¿Cómo es esa parte, Catherine? Luego de que puedes registrar la factura y compensas Ujú, hasta que registres la primera factura. Entonces, lo que vas a hacer es que cruzas el anticipo con la factura que registraste. ujú, ujú. Entonces, ese proceso lo haría contabilidad, registra la factura y compensa con el anticipo que previamente tesorería ha tenido que hacer a Sí, través de la señora, solicitud. así es. Ujú, ya, ok. Bueno, cambiaría un poco nuestro proceso, chicas, porque nosotros registramos la factura y luego tesorería hacía la compensación, pero esto es como que automático, ¿no? O inmediato, mejor dicho, ¿no? A la vez que registro, tengo ya la opción de compensar en ese momento, ¿no? Así funciona el flujo, Catherine. Sí, igual y si tú registraste el anticipo, registraste la factura y hoy mismo no lo puedes compensar luego, o sea, no es como mandatorio que tenga que Ah, hacerse la ya. compensación. Sí es la Ujú, recomendación, porque pues claro. realmente si yo ya registré Ujú, el anticipo y acabo de montar la factura, pues voy a ir a mirar cómo me quedó la factura. Realmente uno va y verifica. Y cuál es el saldo que yo tengo por pagarle a ese proveedor. Entonces ahí ya haría yo mi compensación. ujú. Ok, gracias. Ya. Continuamos. Eso sería todo, porque aquí ya está esto del GAP. No hay más en Ujú. cuentas por pagar. Y algo que quiero preguntar acá, aprovechando, Catherine, era ¿Mm? respecto a justo lo que hablamos en la mañana, de las detracciones y retenciones. Quería enfocarme solamente en la detracción, porque la retención va a ir de la mano de cuando yo programo pago, el momento que programo pago, se paga por defecto o se genera el comprobante de retención. Ahí Ujú. no tengo ningún tema. Pero en la detracción sí tengo una duda de cómo funciona, porque la detracción es diferente a una retención. ¿En qué sentido? Por los momentos. Yo registro la factura y en ese momento si le puse el código de detracción, se va a hacer el desglose entre esto es lo que lo tengo que pagar al proveedor y este es el valor que tengo por pagar de detracción. Pero el tema del pago propiamente sucede en dos momentos. Yo primero, normalmente, primero yo tengo que pagar la detracción para que para efectos tributarios yo esa factura me la pueda deducir para efectos de IGB. Pero le pagas a Le la pago SUNAT la detracción. al proveedor, no a la SUNAT. La detracción se la pago al proveedor.
yo deposito a la cuenta del del Banco de la Nación donde el proveedor ha creado esta cuenta y le pago a esa cuenta. No a su cuenta comercial del proveedor, sino es una cuenta, digamos que solamente la puede usar el proveedor para pagar impuestos, que es una Sí. cuenta que está muy amarrada a SUNAT, pero es finalmente la cuenta bancaria a nombre del proveedor. Entonces, cuando yo pago, cuando yo tengo ya esta factura registrada, el pago de la detracción, de acuerdo a norma, tengo para poder pagar hasta el 5º día hábil del mes siguiente como máximo si deseo deducirme el IGB para efectos del pago de los impuestos de IGB. Si yo no lo logro pagar hasta el 5º día, pues ese documento no puede ser parte de mi registro de compras. Por lo tanto, yo tengo que pagar esa detracción hasta antes de este plazo. Y el pago de la factura propiamente, que eso sí va a la cuenta comercial del proveedor, la hago de acuerdo al cronograma de su vencimiento, que puede ser 30, 60, 90, yo qué sé. Pero la detracción es como plazo máximo hasta el 5º día hábil del mes siguiente. Entonces, ¿en qué parte del SAP? No sé si será por finanzas, si será por cuentas por pagar. ¿Dónde está ese proceso que a mí me permite pagar esa detracción? O es como Cuando parte de un tú, pago a proveedor, no sé. hay dos formas de manejarlo. Hay dos formas de manejarlo por cómo tú me cuentas el proceso, ¿sí? Ujú. Voy a decir las dos formas. Más sin embargo, este tema también a mí me gustaría que lo habláramos con Alex, porque pues él tiene toda la experiencia de cómo es el tema tributario en Perú. Ah, ok. No, A si ver, no lo vemos hay con dos Alex, formas. Catherine, como gustes. Porque igual vamos a tener una reunión con Alex también, creo, ¿no, Eddie? Sí, estoy justo coordinando esto para que se pueda dar el lunes durante la mañana, para cerrar ya. Ah, bueno, entonces si quieren lo hablamos con el lunes. Porque podemos manejarlo como la cuenta de la detracción, donde se registra la línea de la detracción, como una cuenta de gestión de partida abierta, y conforme a eso luego hacer el registro de la salida del pago que yo voy a pagar al Banco de la Nación, pues a nombre de mi proveedor, ¿cierto? Esa es una opción. La segunda opción es que la línea de detracción, la cuenta de la detracción, yo la reclasifique como una cuenta por pagar, en este caso, porque inicialmente cuando yo hago la factura no me queda como una cuenta por pagar, sino que yo la reclasifico como una cuenta por pagar y yo la saque por pagos automáticos. Existen esas dos opciones. Más sin embargo, ¿cuál es la opción a nivel de recomendación? Sí, yo esperaría que Alex nos ayude con ese tema y nos diga, para nosotros en el Perú es más fácil hacerlo por esta vía. Erika. Tu audio está. Perdóneme un ratito, estoy en una llamada, sí, regálenme 5 minutos. Ya.
Ya, disculpen, sino que tengo una llamada de Diana Bayer, algo súper concreto. Sí, continuamos, por favor. Ya. Ahora pasamos a las cuentas por cobrar. Disculpa, Erika, para también sumar eso, hay que tener en cuenta que también para pagar la detracción es con un formato específico que se hace mediante la SUNAT. La detracción. El pago de detracciones. Claro, claro, hay un tema masivo, ¿no? Una carga masiva que Así es, hacemos, porque sí exacto, o a sí través de pagamos una estructura. masivamente. Así es, Así ajá, es. es correcto. Eso también Sí hay es, que colocarlo, por claro. favor. Porfa, Angie, en ese tema que vamos a ver o donde lo hayas anotado, por favor, también haz la salvedad de que hay que tener en cuenta que existe un formato, no hay una estructura o un archivo plano que SAP debe generar para poder levantarlo en la página de la SUNAT. Claro, esos son temas masivos, sobre todo. Claro, ajá. Ujú. Porque si bien se ejecuta un proceso en SAP para actualizar el estado de cuenta y darlo por pagado, eso por un lado, pero esto a su vez debe generar un TXT para poder levantarlo masivamente a la página de SUNAT y poder hacer o ejecutar el pago ahí. Es como un pago a proveedores normalito, ¿no? Tú pagas en SAP y luego esto levantas un TXT o lo que fuera en el banco con el que pagas, ¿no? Algo Claro, ya así está funciona, algo así es la detracción. así, ¿Pero y a de la igual SUNAT o al Banco de la Nación? A través de la promedio, la página de SUNAT la SUNAT. es el intermediario. SUNAT es Ajá, a través intermediario de con la el Banco de la página de Nación. SUNAT. O sea, tú no Ujú. cargas un archivo plano. Ok. Lo Pagamos cargas en la SUNAT. No más ahí. Exacto. exactamente. Así es, Listo. así es. Y de igual forma, se debe la constancia que vote SUNAT se debe volver a subir de igual forma, ¿no? Como el GP. ¿Por qué? Porque al momento de pagar te genera un número de constancia. Eso te indica que está pagado. Esa es una constancia de saber que esa detracción ya fue pagada. Ok. Y que te permita subir para poder actualizar el documento y ponerle esa referencia, porque en el Así registro de es. compras, las facturas que son de servicios, en las cuales estamos obligados a pagar la detracción, hay una columna dentro del registro de compras donde se coloca la fecha del pago de la detracción y el número de comprobante de detracción que se generó. Ok. Ya. Aquí, como este documento es de cuentas por cobrar, se deberían de cambiar el término. En vez de bloqueo de pagos, debería ser bloqueo de cobros, ¿cierto? Ahí, Diego, ¿me ayudas? Así debería llamarse, ¿no? Digamos Bueno, que nosotros a nivel, o sea, teniendo conocimiento de qué proceso estamos moviendo, podemos llamarle entre nosotros como gustemos. Pero dentro de SAP, ese es el concepto y yo no se lo puedo cambiar. Mm, Ya. Bueno, aquí también habíamos puesto corregir. Catherine, quiere decir que así sea cobro o sea pago, siempre el término que usa SAP es la palabra pago. Sí, señor. Ya, entonces, no sé, lo dejaremos tal cual dice SAP, entonces, Angie, como pago, si ese es el término de SAP. Ya. Y lo pongo esto, lo mismo para esto. Para todo, ¿no? Porque habían varios que tenían la palabra pago. Sí, todos tienen pago. Ya. Aquí también en esta parte, como en la anterior, también se puede hacer mediante finanzas, entiendo, ¿cierto? Sí. Sí, funciona tal cual lo mismo. Tenemos dos roles, cliente contabilidad financiera y cliente solito. Entonces, dependiendo, en ventas sí es más estricto por el tema de facturación electrónica. Entonces, normalmente esto sí va siempre la factura, las facturas de venta van con un pedido.
desde ventas. Entonces acá sí no aplica desde finanzas. Pero igual SAP tiene la función. Entonces por eso está numerado acá. Ya. Ah, en esta parte, el punto número 2, introducir facturas sin pedido de cliente. Aquí queríamos consultar sobre las boletas y cómo es en el caso de los documentos internos para hacer reclasificaciones. Erika, ¿ahí me podrías ayudar a ahondar en este tema, por favor? Sí, bueno, esto es similar al tema de, no, esto es compra, entonces el pedido. Este es el punto de cuál lo estás resaltando, Angie, El ¿del 2, el 2 o 2. del 3? Sí, es el 2. Ya, Introducir la factura sin pedido de cliente. ok. Claro, entonces esto es parecido a lo que habíamos visto. En principio, esto es muy parecido al C por P de ingresar facturas directamente, ¿no? Ajá. Pero la idea es que si ponemos directamente la factura número 1, el tema de informar a SUNAT y todo el tema, eso funciona, ¿no? Eso no cambiaría más allá de que yo no use pedido. Esa es mi No, primera sí, duda. mira, ahí dice nota. Esta forma de crear facturas no está cubierta para el envío de documentos electrónicos a autoridades fiscales. Existe dentro de SAP, pero no te Ya, genera documento electrónico. ok. Listo. Segunda pregunta. Si yo hago este registro de facturas sin pedido, ¿se va a ver reflejado en el registro de ventas? Tendría que ver la parametrización, cómo está para que llegue al libro de ventas. En este momento no te sabría responder si es que es Ya, tiene algún filtro además del tipo de documento. ok, ya, porque nosotros también, actualmente, te comento un poco, no sé si esto Sí. se reemplaza con algún proceso por fuera. Actualmente nosotros, por temas de, digamos, de registrar alguna obligación que no necesariamente sea una factura por pagar o una factura por cobrar, nosotros en el sistema tenemos lo que le llamamos documentos internos, documentos internos tipo factura, documento interno tipo nota de crédito. Tipo factura o nota de crédito por el tema de que tiene dentro del el auxiliar como que fuera un deudor o un acreedor, ¿no? Como tiene SAP. Entonces, pero son documentos internos que no se ven reflejados en el registro ni de compras ni de ventas y que básicamente los usamos ya sea para hacer algún tipo de ajustes, o para registrar de repente alguna, a registrar algún documento que pagamos por cuenta de nuestras relacionadas, ¿no? Porque nosotros, Incimet por lo menos paga muchas veces facturas de nuestras empresas relacionadas de otros países por cuenta de ellos, ¿no? Entonces lo registramos con un documento interno de compra para poder pagarlo. Y este tipo de documento no es una factura. Igual también documentos internos en cuentas por cobrar. Entonces, no sé si esto se puede usar para eso o SAP tiene otras opciones donde pueda hacer que nosotros podamos crear documentos internos tipo factura o tipo nota de crédito. Entonces, pongamos abajo esa nota aclaratoria para que no quede al aire, como si fuese un gap de revisar el estándar si en el libro de ventas se me registran las facturas sin pedidos. Ujú, Porque realmente eso no lo necesitaríamos por lo que tú me estás diciendo. ujú. Abajo lo ponemos con un cap entonces. Al final, ajá. Erika, en ese punto también habíamos quedado sobre las boletas que se Las emite a los boletas. trabajadores por las canastas navideñas. Sí, verdad. Y como tercer punto, ¿no? Sí, Es nosotros tenemos muchos comprobantes, sobre todo boletas de venta, sí. y siempre en Navidad por lo general, que emitimos a los trabajadores por las canastas navideñas que se les entregan.
Entonces aquí está esto de la transferencia gratuita, que era lo que en algún lado del módulo de ventas estaba mencionado. No sé si, porque en esos casos, por ejemplo, nosotros no tenemos por qué estar generando solicitud de pedido, sino directamente registramos esas facturas o esas notas, esas boletas, perdón, y tienen que aparecer en el registro de ventas. Pero como igual el documento se envía a la SUNAT, esa boleta toca enviarla a la SUNAT. Por supuesto. No, desde finanzas directamente no envía documento electrónico. Ya, o sea, desde este módulo de cuentas por cobrar. Sí, y te Ya, digo por qué, porque es que el mapeo que SAP tiene por debajo para la construcción de los documentos electrónicos tiene unos tags de billing document y el billing document solamente se genera desde el proceso de ventas. Nosotros en Ya. finanzas no manejamos ese tag, entonces SAP no entiende y por ende, aunque lo llegase a quererse enviar a la SUNAT, no tiene toda la información que la SUNAT necesita. Por eso desde finanzas no se emiten documentos electrónicos eh, en cuentas por cobrar. Ya, ok, entonces lo podríamos usar como algo, digamos, más como el que lo venimos usando, ¿no? Como un documento Sí. interno, porque no va a ir. Entonces, ponle No, ahí, entonces por no iría favor. al registro de compras. O sea, lo único que tendrías que confirmarme es eso, ¿no? Porque al no informar a SUNAT, como De ventas. consecuencia, ¿no? Al no informar a SUNAT estas facturas que estamos viendo, como consecuencia tampoco debería ser en el registro de ventas, o sea, por lógica, ¿no? Pero ahí, esa es la parte que creo que me vas a tener que confirmar, ¿no? Sí, Si sí, sale anotado exacto. en el registro de ventas. Ok, Porfa, Angie, ponle ahí registro de facturas internas. Puedes ponerle entre paréntesis, no documento electrónico. Y en la observación ponle validación en el libro de ventas. obligación, el libro de ventas que no se debe visualizar. Ajá. Que no Puede ponerle ahí coma. Estas facturas no se deben ver reflejadas en el libro. Entonces ya cuando tengamos la reunión con Adrián, vamos a validar este tema de que nos permite emitir boletas de ventas sin hacer solicitud de pedido desde el módulo de ventas. Sí, ahí la verdad desconozco si Adrián puede quitarle esa solicitud de pedido, pero para que nosotros emitir el documento electrónico sí o sí necesitamos integración con ventas. Sí, claro. Ok, ya. Sí, con Adrián tenemos reunión a las 5:30, aprox. Ya, está bien. Listo, ahí preguntamos. Entonces, Catherine, para cerrar este tema, en cuentas por pagar, esas facturas que sí me permite registrar desde finanzas, las que habíamos hablado hace rato, de cuentas por pagar, ¿esas sí aparecían en el registro de compras o eso también me ibas a confirmar? Lo confirmo, lo confirmo. Ya, ok. Listo. Porque ahí sí para nosotros es importante que sí aparezca en el Los de registro de compras, porque sí tenemos algunas facturas que no vienen con orden. Sí, lo Por más ejemplo, probable es los que sí. recibos de servicio, luz, agua, teléfono, o luz sobre todo, tal vez teléfono sí, pero agua y luz no. Y sí va en el registro de compras, ¿no? Ok, listo. Sigamos, Angie. Ya. Aquí en el punto número 3, importar facturas de cliente de forma masiva, queríamos que nos explique en qué casos se aplica esto. Funciona muy parecido al registro masivo de proveedores. Entonces, yo tengo una plantilla, la descargo, la diligencio y la subo a SAP. Pero Pero entonces acá sería también no apenas, informaría, ¿no? sí, sería apenas para documentos internos. Ok. Ya. Los documentos internos, ¿no? Claro, porque como Catherine dijo hace un momento, no, nada que se registra desde aquí, factura por cobrar, se informa a SUNAT y no es electrónico, sino desde el módulo de ventas, nada más. Así es. Ya. Aquí, en este flujo de anticipo, ¿cómo es que se maneja o qué particularidades es que tiene?
Este flujo de anticipo a cliente tampoco lo vamos a usar de forma estándar porque tampoco se nos adecuaba a la lógica de lo que nosotros necesitábamos llegar, ¿cierto? Para Perú, sin embargo, para Colombia, Funciona, sí aplicaría, porque sí. justo estuvimos reunidos en la mañana con los chicos de Colombia y ellos nos decían que, que el tema de anticipos, bueno, no sé si el flujo sea tal cual, pero te comento, el tema de anticipos de cliente, el cliente no, o mejor dicho, nosotros previamente no le emitimos una factura al cliente para que nos desembolse, sino directamente el cliente nos desembolsa sin ningún comprobante de pago. Así Después es. ya se van registrando las facturas que emitimos al cliente y luego estas se van a ir compensando con el anticipo que hemos recibido previamente. Entonces, este flujo más o menos, ¿cómo se apegaría, no se apegaría el proceso de Colombia? En Colombia, mira, nosotros en Colombia los anticipos son transparentes por estándar. En los clientes que los hemos implementado tal cual el estándar, ellos lo usan. Porque acá no tenemos esa validación que tú nos estás diciendo de que se tiene que emitir una factura previa, sino que acá tú puedes hacer el registro de la recepción del pago del anticipo sin ningún inconveniente. Entonces acá igual funciona lo mismo. Se genera una solicitud de anticipo, yo registro la entrada de ese dinero y posteriormente sí termino el proceso de ventas, que es de facturar y pues hago la respectiva compensación y el cruce para ver cuánto es el saldo de la cuenta por cobrar. Ya. Funciona tal cual, no es que lo vayamos a desactivar, porque de hecho no podemos, es el estándar de SAP, solo que para Ujú. Perú sí vamos a hacer vamos a jugar con el estándar de una forma diferente. Ya, ahora, en el tema de las facturas, digamos, si yo tengo un anticipo, recibo del cliente de 20 millones y esto lo voy a ir facturando en 20 meses, digamos, o en 10 meses, no sé. Entonces, una vez que yo hago la solicitud de anticipo y recibo el dinero, a través de esta, digamos, siempre va a estar amarrada esas N facturas a ese anticipo que recibí. Me refiero a que me va a permitir emitir una factura 1 por 2 millones. Ok, me quedan 18 millones. Al mes Sí. siguiente emito la factura por otra vez 2 millones, referencia ese anticipo y ya me quedan solo 16 millones y así sucesivamente, ¿no? Sí, no sé Así si funciona. recordamos un tema que vimos de que SAP tiene dos formas de compensar. Entonces, la que tú dices es una compensación parcial, por decirlo así, o una partida de resto, que me queda faltando el resto, literal. Entonces, yo cojo los 20 millones y lo cruzo con la factura de los dos, ¿sí? Ujú, Pero me va a seguir apareciendo abierto. O sea, claro. aún me va a aparecer en rojo hasta que yo termine de compensar de a dos en dos y cierre los 20. O bueno, de los importes que sean. Voy a poner el ejemplo de que sea de dos en dos y cierre los 20. Hasta ahí, hasta ese momento. Pero si yo llego a llamar los 20 otra vez para compensarlo con otro, automáticamente el sistema me lo enlaza con la factura que yo ya había compensado en el mes anterior. Entonces quedan atados. Únicamente para esto, de hecho, creo que en la sesión lo vimos y yo les pedí que por favor activaran unos flags. Entonces yo les decía, entren a editar parametrizaciones de asientos contables. Les decía, marquen aquí y marquen aquí, porque hay que tenerlos activos para que justo se vea esa relación de lo que ya está compensado, lo que yo ya compensé antes. Igual si no lo tenemos, posteriormente también, cuando estemos en las pruebas, yo les digo, recuerden que hay que marcar estos flags y todos los que vayamos a hacer el proceso de cuentas por cobrar, tienen que tenerlo. Ujú. De tal manera que me va a permitir amarrar las N facturas con el anticipo que hice, Ajá, ¿no? sí, señor. Ok, entonces eso funciona para Colombia sí en estándar, más no para Perú. Listo. Aquí en esta parte, entrada de pago sin extracto bancario, ¿a qué se refiere? Y Tú te tienes mandé un una mensajito por factura, Team. Y Catherine continúa. tú tienes una factura y únicamente quieres registrar el recaudo de esa factura. Entonces lo que haces es que SAP tiene una aplicación que se llama
Contabilización de pagos recibidos. Entras ahí, llamas la factura y registras el recaudo. Pero pues no está enlazado como tal a un extracto bancario. Lo que pasa es que con el extracto bancario, cuando tú lo cargas en el sistema, se puede hacer por una parametrización para que compense cuentas por cobrar. Normalmente no funciona así, no queda así, porque uno lo que hace es compensarlas con recaudos o documentos masivos como por una integración, pero también funciona. Entonces, esto es lo que te está diciendo es usted puede hacer un recaudo uno a uno, sin necesidad de montar un extracto bancario. Ok. ¿Esto lo tienes claro, Diego? Porque esto es Sí. Bueno, entonces lo más lógico y normal sería registrar un ingreso con una factura, no Ujú, con no con un extracto bancario. ujú. Angie, te mandé un mensaje por Team. Ya, ahorita lo veo. Entrada de pagos con extracto bancario electrónico. Aquí Entonces, también al vale. revés, tú montas el extracto bancario, si tiene una parametrización, lo que hace es que busca la cuenta por cobrar para cruzarla. Eso hace con el extracto bancario. Pero hay que ver la estructura de los extractos bancarios que nos den para hacer esa función, para activarlo. Ok. Ok. Aquí en actividades periódicas queríamos consultar qué tipo de reportes se generan. Los mismos de cuentas por cobrar. Solamente que son. No, espérame, eso no es eso. Son las actividades de cierre. ¿Qué haces tú en las actividades de cierre? Vas y miras cuáles son las carteras que tienes aún por recaudar, ¿cierto? Si tienes que enviarle un documento para recordarle al cliente ciertos temas, puedes hacerlo, ¿cierto? Decirle, mira, esto es lo que me des a la fecha, por favor, ponte al día. Eh, y si necesitas por lo menos hacer la provisión de las cuentas por cobrar incobrables, lo puedes hacer. Básicamente es eso. Ok. Ya aquí queríamos que nos aclare sobre la cantidad máxima de bancos en los que se pueden cargar los extractos bancarios. La verdad, ese tema sí, no sé si está definido en en el tema comercial. ¿Cuántos son por proyecto? A ver, dame un segundo. Creo que había. Dame un segundito para ver la propuesta. Me parece que teníamos 5 o 6, si no me equivoco, dentro del alcance. Sigamos avanzando mientras lo busco, ahora les confirmo. Esa es nuestra última consulta, no hay más. Ya, entonces, a ver. ¿Esto? Catherine, aprovecho en hacerte una Señora. consulta. Ujú. Este tema lo vimos o será en ventas. No, yo creo que es en ventas porque tiene que ver con documentos soporte. ¿Para em, Colombia? sí, ajá. O No, eso es ahorita. eso es de cuentas por pagar. Ujú, ah, ya. Entonces ahí te pregunto. Documento, dime. Sí, sí tenemos el tema claro de documentos soporte, creo que sí se me pasó en cuentas por pagar, pero teníamos un tema,
El tema de documento soporte, ¿cómo es que en qué momento se registraría? ¿Cómo va a ser ese proceso? Porque el documento soporte, que inicialmente esto nace de una hoja, ay, no sé cómo era el término, Camila, ahí me ayudas, cuando la Eso, persona natural emite, es De cobro. ajá, un documento de cobro, ¿no? Así es, ¿no, Cami? Y una cuenta de cobro, sí, señora. Ya, entonces cuando emites ese comprobante lo emite la persona natural y esto va a seguir su flujo normal de tener una SOLPE, una orden y luego va a emitir este documento la persona natural y luego esto se va a cambiar o tener que emitir el documento soporte. Eso es cuando es de algo que viene con una orden. Entonces, ¿en qué paso se hace ese proceso? de hecho, en SAP tú no emites la cuenta de cobro. La cuenta de cobro es un proceso que tú tienes que hacer externo a SAP, ¿ya? Tú en SAP que registras la factura al proveedor no obligado a, ¿cómo Por se eso llama? usted viene a hacer el documento soporte, que es el Exacto, equivalente. exacto. Ya, pero entonces, ¿en qué momento hago el documento de cobro? ¿Dónde lo emito? Porque ahorita, ¿dónde lo emitimos, Cami? El documento soporte. Pues cuando yo Eh, ingreso la cuenta, así allí le pongo que no es factura, sino que documento soporte, que es código 02, y le damos enviar, y ya él envía y hace el proceso a la DIAN. Mira, lo puedes hacer de dos maneras en SAP. Yo lo anoté en cuentas por pagar. Si no estoy mal y la memoria no me falla. Si quieren lo revisamos ahí, Angie, por favor. A ver, ábrete el ¿Cómo? de pagar, por favor, Angie, rapidito. Y es mirar también, Entonces, Catherine, la otra manera, porque por medio de las cajas menores no, también. eso lo hablamos en su momento en las capacitaciones. Documento soporte por caja menor no se emite. No hay la función, nosotros ya lo escalamos a SAP porque ya nos habían hecho la solicitud desde otros clientes. SAP nos reporta, usted desde la caja menor no puede enviar documento soporte. ¿Por qué? Porque el documento soporte tiene unos requisitos. ¿Qué requisitos son? Te pide un material, te pide una condición de pago, una vía de pago, te pide unos textos. Bueno, hay unas homologaciones que él tiene. Desde caja menor tú no puedes diligenciar esos datos. Entonces, de tajo te digo, eso no se puede. Puedes emitir documento soporte con integración con compras, con la Miro, ¿cierto? Puedes emitir documento soporte directamente desde finanzas. Vete a los gaps, Angie, por favor. Desde finanzas se activa un tipo de documento únicamente para la emisión de documento soporte. Entonces tú sabes que esa factura necesitas registrarla como un documento soporte, le vas a poner el tipo de documento CS. Si es una nota de ajuste de documento soporte, lo vas a poner como un CA. Automáticamente te va a llegar al CUTBIT y lo vas a poder timbrar a la DIAN. Mira, emisión de documento soporte con orden de compra. Yo también les pregunté en su momento, ¿necesitan emitir documento soporte con orden de compra? La respuesta fue sí. Yo por eso lo puse como un gap. Porque SAP, por estándar, no me trae documento soporte con orden de compra. No está parametrizado en las cuentas que maneja el tipo de documento soporte, no prevé cuentas de material, que son las que yo muevo con orden de compra. Entonces eso está como un gap porque nosotros deberíamos hacer otra parametrización adicional con otro tipo de documento y diciéndole a SAP pilas que esto también yo lo quiero enviar a la DIAN para que me soporte el documento de soporte con orden de compra. ¿Y ahora qué hacemos con lo de las cajas menores? ¿Cómo lo vamos a calcular? Porque actualmente sí mandamos documentos soporte de caja menor. La verdad es donde más se genera, más que las cuentas de cobro por orden de compra, casi todos los documentos de soporte son de cajas menores. O sea que esos se pueden, me imagino que se pueden hacer, pero manuales, o sea, ir uno por miro. No, también puedes hacer como, mira, ahí puedes usar importar o facturas de proveedor de forma masiva. La podría registrar por la plantilla. Entonces montas todas las facturas de esos proveedores que tienes que generarles el documento equivalente,
con ese tipo de documento en específico que yo te digo que es el CS, para que te llegue a la DIAN. Pero bueno, ahí me surge una duda, porque cuando uno causa la caja menor, uno causa pues ese gasto o ese rubro con esa factura, solo que no es una factura equivalente, sino que sería una cuenta de cobro, o sea, ya quedaría en una cuenta de cobro causada. ¿Qué mueves la caja menor contra el gasto? Sí, Entonces tendrías que hacer el registro en la caja menor, pero luego tendrías que llevarlo casi que a una cuenta puente para hacerla. ¿Qué más registras además en la caja menor? Solamente cruzas la cuenta de la caja con el gasto y le dices que tiene que ser un documento de soporte. O sí, generas una cuenta por cobrar, por pagar, perdón. no. Yo causo, supongamos compré un bombillo, un ejemplo, entonces la factura le pongo que es concepto 02 para que me emita el soporte. Pongo el NID del proveedor, el valor y la cuenta del gasto que vamos a utilizar y eso contra la caja. O sea, te queda gasto contra caja. Mira, si tú quieres manejar la caja menor, ahí tendremos que jugar con lo que tenemos y es manejar como una cuenta puente, registras tú y luego lo cruzamos, porque desde la caja menor, yo te lo digo, o sea, si queremos, si quieren lo podemos volver a escalar apenas nos den el sistema, de que necesitamos emitir documentos de soporte desde caja menor. Pero yo de tajo te digo, eso ya lo he escalado yo a SAP y SAP me ha dicho no. Y tiene toda la lógica porque si uno va y mira la caja menor, el, tiene unos campos, no sé si ustedes se acuerdan, uno le pone el centro de costos, uno le pone textos, bueno, yo tengo unos campos ahí que puedo diligenciar, pero no están todos los campos que necesita para enviar a la DIAN, porque la DIAN, en el anexo técnico, él te dice todo lo que necesita que lleve obligatorio, y si no lo tiene, te lo rechaza. Pero, por ejemplo, en el sistema que actualmente tenemos, eso va amarrado a la creación del tercero, que yo sé que tiene que tener correo electrónico, la información básica por decirlo así, el proveedor. Pero Sí, eso va, pero tienes otros temas adicionales a los temas enlazados con el mm, proveedor, como el material, como pero bueno, la condición de pago si la puedes enlazar desde el dato maestro. Bueno, nosotros actualmente no se va con material. lo pide. Deben tener por debajo entonces un dato O fijo para que genérico. siempre les envíe el mismo, pero lo pide. El XML en su estructura tiene ese campo. Por eso, y para caja menor no se podría generar un material genérico que siempre sea el mismo para todo el concepto de caja. Es que no depende de mí, o sea, lo que te digo, si yo puedo, yo te lo saco, pero SAP nos dice, desde caja menor no se meten documentos soporte. Bueno, entonces ahí no Una, sé, Erika, una, cómo una, lo... co- una consulta, la frecuencia o la cantidad de documentos que generas de esa forma, Por ejemplo, el mes pasado fueron aproximadamente 250. Solo de 250 caja. regulando. Ya bueno, ahí, o sea, como bien dice Catherine, del lado del estándar no está. En todo caso, podría evaluarse un gap adicional, pero consideremos, ¿no? De repente el proceso que estamos llevando ahí. ¿Sí? Sí, o sea, tenemos que evaluar eso porque la caja menor es la gran parte, si bien es cierto, es muy operativo, pero eso es Ujú. lo que tenemos en cantidad. En todo caso, pongámoslo, y eso es solo Colombia, ¿cierto? Sí, Colombia nomás. Ya, en todo caso, pongámoslo como gap para Ujú. mapearlo con Wenceslao y ver de qué forma se adiciona lo que mencionó Catherine, ¿no? De qué forma se complementa. Ok. Yo les digo de tajo que no es un tema tan sencillo. Lo que yo recomiendo es, hagamos otra vez escalémoslo a SAP. Ok, Y ya como SAP nos diga que vayamos, porque
la construcción de los XML, conforme a la DIAN los pide, él llama unos, como unas vías. Haz de cuenta, yo tengo 3 caminos, entonces él solamente me llama un camino. Y esas parametrizaciones no están abiertas a los consultores. Entonces, aunque nosotros queramos tomar la opción B, SAP la tiene cerrada y yo no la puedo modificar, no lo puedo customizar. Porque Sí, sí hemos intentado jugar, por lo menos en su momento también sí, intentamos jugar con facturas electrónicas, de que no me tome solamente el billing document, tómeme las facturas de finanzas también. No, SAP cierra esa parametrización. Entonces les digo, primero escalémoslo con SAP, ya. porque Es la única aplicación para poder hacer ese proceso de caja, con o tal caja vez. menor, sí, porque es que la caja Ajá, menor tú solamente la mueves ya. desde esa aplicación y esa cuenta de la caja menor Ujú, va a estar asociada a la caja y no la puedes mover por afuera, como un asiento contable normal o por una... ok. No, te queda ahí enlazada. O sea, es una cuenta que está asociada a la caja. Ya, en todo caso, vamos con lo que mencionas de generar el ticket de SAP y a ver si nos ayudas a meterlo desde ahora para ir tratando de tener la respuesta lo más pronto posible, ¿no? Ujú. Si no, lo que yo ¿Sí? les digo es, tendríamos que hacer un cruce. O sea, Mm, por medio de una cuenta puente registramos en caja menor y por el otro lado hacemos la factura. Para el cruce, lo que yo sugeriría es usemos plantillas, ¿no? No una a una, sino de forma masiva por plantillas para registrar esos documentos. En caja menor sí, uno a uno, porque pues no hay una plantilla. Pero para las facturas y para el cruce de las cuentas de los gastos, sí, podemos hacerlo de Bueno, forma masiva. ya, Ahí en de todo todas maneras, caso, sí, en todo caso lo que continúa. sugiero, Katherine, como primer paso es a preparar una muestra de cómo sería, ¿de acuerdo? Con esas Ujú. dos opciones de cruce, lo validamos con el equipo de Colombia y Erika, para no llegar de repente al tema de gap, ¿no? ¿Te parece? Igual y escalemos la Sí, SAP, no está de más. Ujú. No, no, Escalemos la no, claro, o SAP, sea, dos cosas en paralelo. sí. El flujo alternativo, el tema del ticket ASAP, y bueno, ya dependiendo de ello, veríamos un tema de gap, ¿no? Adicional, pero ya considerando que hemos agotado todas las instancias, ¿no? Ujú. Perfecto, entonces quedamos así. Pero igual, Ya, igual y anotémoslo ahí como un gap, solo que no es un desarrollo sí, técnico. Pero para que lo exactamente, tengamos en el radar de que para que necesitamos no se nos trabajar en eso. vaya. Sí. Correcto. Por Ya, favor, Angie, si le puedes agregar ahí al final. insértale una línea que ponga documento soporte para caja menor. Aquí en cuentas por No, pagar. no, como otra línea, sí, ahí en cuentas por pagar, pero como otra línea 4. Sí, sí, ok. Ya, Erika, la consulta anterior era, justo ya tengo la propuesta acá, era sobre pagos masivos, ¿De detracciones? ¿De detracciones te refieres? ¿no? Que me No, hablaban esto de la de aclaración bancos. de la cantidad máxima de bancos, ¿esto? Sí. Ah, ya, ok, Sí, ok, ya. sí. En la propuesta tengo 6 bancos como máximo. Pago Ya, masivo a proveedores, desarrollo contempla un máximo de 6 bancos. ya, ok. Entonces ahí le vamos a comentar Ujú. ese tema. Angie, pon Ok. ese tema de cuentas por pagar. ¿Lo pusiste? Documento soporte para caja menor. Espera, América, por favor. Es que ya nos están esperando en la otra reunión, así que necesitamos cerrar esto. Sí, ¿Qué más sí, sí, tenemos de sí, cuentas también. por cobrar? Aquí. Creo que ahí estábamos, Sí, ¿no? documento soporte, caja menor. Así ponlo, por favor. Caja menor. Ya. Soporte caja menor y en observación se consultará a SAP. Ya, nada más. Volvamos a cuentas por cobrar porque creo que ya estamos terminando. Sí, o sea, ya no había ninguna No, consulta ya adicional no a esto. habían ya. Ujú, Ujú, eso era todo. sí. Ya, ok, Listo. listo. Quedamos Gracias, así. Gracias a gracias. todos. Buena Catherine, tarde. Hasta gracias. luego. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias, Pepe.